Nada escapa de Dios. Dios conoce todos mis caminos. Y si acaso hoy estamos aquí, es porque el Señor hasta aquí nos ha ayudado y hasta aquí nos ha acompañado. No es fruto de la casualidad ni de la suerte. El Señor nos pensó en este día, en este momento de la vida, ahí sentados. Aunque nosotros capaz que pensamos, no, yo decidí estar aquí en esta tarde, es el Señor quien ha provocado que nosotros estemos aquí. Aún si tenemos una buena actitud o una mala actitud, el Señor dijo, yo quería que vos estuvieras aquí en esta tarde. Así que es como que no podemos escaparnos de Dios. Y esto por ahí genera frustración a nuestro corazón, porque pensamos en momentos que somos nosotros quienes estamos manejando, ¿sí? Pero es el Señor, el Todopoderoso y Soberano. Y esto vamos a estar viendo en esta tarde. Éxodo, capítulo 2. Y vamos a leer los primeros 10 versículos. Éxodo 2. Dice el versículo 1 en adelante. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndolo que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño, y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Vamos a concentrarnos en primer lugar en estos 10 versículos iniciales. Lo primero que vamos a estar viendo es que el nacimiento de Moisés no pasó desapercibido para Dios. Ni nuestro nacimiento no ha pasado desapercibido para el Señor. Capaz que hay veces cuando pensamos en este concepto, pensamos que ya lo tenemos solucionado, pero hay veces que nos remontamos al día de nuestro nacimiento con cierto dolor, o por ejemplo a Job le pasó que en medio del sufrimiento, él dijo, maldito el día en que nací, maldito el día en que le dijeron a mi mamá que había nacido un varón. Y hay veces que estamos arrepentidos de haber nacido, por falta de propósito, porque no entendemos para qué estamos. Y no fue casualidad el día que llegaste a la tierra. No fue un accidente. Dios no juega a los dados. Y no fue un accidente tampoco los padres que te tocaron. Hay veces que estamos un poco enemistados con el Señor por aquellos que nos tocaron como padres. Pero el Señor también lo tenía en mente. El Señor pensó tu cabello, pensó tu estatura, todo. Y hay veces que nosotros pensamos que hay detalles que al Señor se le pasaron desapercibidos. Pero no es así. Todo, absolutamente todo, estaba diagramado por el Señor. Inclusive el tiempo en que nació Moisés. Nació en un contexto de mucho peligro. Pero este contexto no había pasado desapercibido tampoco para el Señor. El Señor lo pensó en tiempos peligrosos.
Lo pensó en una sociedad que estaba depravada. Y esto me llama la atención, compartíamos también esta mañana, que fíjense lo que dice el capítulo 1, el versículo 7, ahí de Éxodo. Dice, sin embargo, los israelitas tuvieron muchos hijos y a tal grado se multiplicaron que fueron haciéndose más y más poderosos. El país se fue llenando de ellos, pero llegó al poder en Egipto otro rey que no había conocido a José y le dijo a su pueblo, cuidado con los israelitas que ya son más fuertes y numerosos que nosotros. Pero cuanto más los oprimían, dice el versículo 12, pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y se extendían. Y es interesante que en medio de un contexto difícil, Jocabed y Amrán deciden tener hijos. Hoy por hoy vivimos en una sociedad con filosofías medias extrañas y, como compartía Jorge la semana pasada, con sabiduría terrenal, animal y diabólica. Y hay muchos movimientos que hoy por hoy a los matrimonios le inculcan el pensamiento de no tener hijos. ¿Lo has sentido o lo he sentido yo nomás? Pero uno de los fines del matrimonio, ¿cuál es? Es multiplíquense. No estoy diciendo que sea el único, principal, ¿sí?, objetivo de Dios con el matrimonio es darle gloria a Él, porque para eso está el matrimonio, reflejar a Dios. Pero llegar al matrimonio diciendo yo no estoy interesado en esto, no es un pensamiento del Señor. Y por ahí se nos mete esto. Y pensamos, ¿cómo voy a traer hijos a una sociedad tan depravada, tan perversa? Pero es una cuestión de fe. ¿Cómo Noé va a traer hijos cuando le han dicho que viene el diluvio sobre la tierra? ¿Qué le pasó por la cabeza? Es que está dentro del mandato y del diseño de Dios para el matrimonio. Qué bueno es que nosotros, en medio de tiempos peligrosos, podamos seguir conservando en nuestra mente los principios del Señor. Porque en medio de opresión y dificultad y circunstancias difíciles, tal vez adoptamos pensamientos de comodidad y conformismo, cuando el Señor dice, yo tengo otro diseño. Porque yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos, pese a las circunstancias que estemos viviendo. No había pasado desapercibido ni el tiempo, ni los padres, ni las circunstancias en el nacimiento de Moisés, como tampoco lo fue con nosotros. El Salmo 139, en el versículo 15, dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas. Jeremías dice, la palabra del Señor vino a mí, antes de formarte en el vientre ya te había elegido, antes de que nacieras ya te había apartado. El Señor tiene objetivos con nosotros aún desde antes que naciésemos. Cuando estabas naciendo, no solamente estaba tu mamá y los médicos en la sala de parto, estaba el Señor esperando ese momento. Yo no sé si lidias o has lidiado alguna vez que sos un accidente o que yo no sé cómo fue que llegaste al mundo, pero no sos un accidente para Dios. Hay algo que tampoco pasa desapercibido para el Señor y son las decisiones drásticas. Las decisiones drásticas no pasan desapercibidas para el Señor. Los padres de Moisés lograron guardar a Moisés ¿por cuánto tiempo? 3 años no. 3 meses. Muy bien. 3 meses. Lo guardaron 3 meses y ya no podían guardar el secreto, ¿sí? Entonces
tomaron una decisión drástica. Dios no estaba enajenado de esta decisión. Ellos agarraron a Moisés, calafatearon con asfalto y brea, ¿sí?, una canasta o una teba, vamos a hablar un poquito de esa palabra, y la encomendaron al río. Lo soltaron. Y me llama la atención esto, porque la palabra teba en hebreo es la misma palabra que se usa en el diluvio para arca. ¿Sí? Y es la misma palabra de calafatear, es la misma palabra que se usa en los sacrificios para cubrir con sangre. Es decir, que acá podemos sacar dos aplicaciones muy bonitas. Podemos ver que este bebé estaba guardado y cubierto, ¿sí?, con ese asfalto y esa brea que le habían puesto, como hicieron con el arca. Por lo tanto, nada exterior podía atentar a este bebé. Qué importante es, yo compartía, qué importante es cuando nosotros encomendamos nuestros hijos al Señor y pedimos que sea el Señor quien los cubra. Solamente en Jesús ellos pueden estar guardados. Tal vez vos pensás, no sé, no tengo hijos, pero los vas a tener. Tal vez en algún momento los tengas y solamente en una relación con Jesús pueden ser guardados. Solamente cuando está cubierto por la mano poderosa del Señor, tu noviazgo puede ser guardado. Solamente cuando está cubierto con esa brea, con ese asfalto del Señor, cuando es en Jesús, tu matrimonio será guardado. Pero si no está cubierto, corres grandes riesgos de que todo lo exterior atente con el interior, que es un tesoro hermoso. La teba tiene algo característico como el arca. No tiene timón. No la podemos controlar. Lo único que controlaba, ¿sí?, el destino de esto que se había encomendado era el río. Y lo soltaron, era imposible controlarlo. Y acá Jocabed lo que está haciendo es lo que más ama, lo está encomendando, lo está soltando. ¿Cómo estamos nosotros con estas cosas? Seguro que nosotros hay cosas que amamos muchísimo. Son tesoros para nosotros. ¿Lo estamos encomendando al Señor? ¿Lo estamos soltando o lo queremos timonear? ¿Lo estamos dando al Señor sin importar que eso vuelva a nosotros? Es hermoso pensar que si seguimos con la historia, a Jocabed le volvió Moisés, pero tuvo que soltarlo. Tuvo que estar dispuesta a renunciar. Y hay veces que nosotros estamos tan amarrados a aquellas cosas que consideramos tan importantes que ni siquiera podemos disfrutarlas. Quiero hacerte unas preguntas. ¿Qué es aquello que amás y no estás dejando en las manos del Señor? ¿Cuál es esa decisión drástica que Dios te invita a tomar y no lo estás haciendo? ¿Qué es aquello que el Señor te está mandando a soltar y lo que abunda hoy es el control y la manipulación por miedo a la pérdida? ¿Por qué queremos timonear aquellas cosas que las está llevando la corriente de la voluntad de Dios? ¿Hasta cuándo vamos a retener en nuestras manos aquello que Dios nos está demandando que entreguemos? Hay algo que también no ha pasado desapercibido para el Señor. Mi formación como persona. Todos acá hemos sido formados, ¿sí? Algunos estudiaron en un colegio, otros en otro, otros inclusive en otro país, ¿sí?, con diferentes culturas.
Pero todo lo que hemos pasado no ha pasado desapercibido para el Señor. El Señor tenía propósitos y tiene propósitos con nuestra formación. Es interesante esto, miren, si unimos el libro de Hechos capítulo 7 con Hebreos capítulo 11 y Éxodo capítulo 2, podemos tener un panorama más amplio de la infancia de Moisés. Los primeros 3 meses está ¿con quién? ¿Cómo se llamaba la madre de Moisés para los juegos de las cartitas bíblicas? Jocabed, muy bien. Joacá sentí por ahí, pero no, ese es masculino. ¿Sí? ¿Y el papá? Aslan, no. Amram, muy bien. Amram, es parecido a Aslan, pero no, tampoco. Muy bien. Amram. Estuvo 3 meses Moisés con ellos. Y luego, ¿sí?, lo destinan al río. Le llega ¿a quién? A la hija de Faraón. Y quien estaba espiando todo ese escenario era la hermana de Moisés. ¿Cómo se llamaba la hermana de Moisés? Muy bien, María. ¿Qué pasó? María le aconseja a esta mujer, ¿sí?, que podría conseguirle una nodriza. ¿Y consiguió como nodriza a quién? A Jocabed, a su mamá. Esto está bueno, ¿saben por qué? Porque casi todos los comentaristas de la tradición judía coinciden en que Moisés ha estado con su mamá aproximadamente hasta los 13 años. No es que estuvo un poquito. Y después, si unimos con el libro de Hechos, llegó a Faraón y Faraón le enseñó ciencia y diferentes cosas en sabiduría y demás. Pero estuvo mucho tiempo. La formación de Moisés, el Señor la tenía guardada. Qué importantes son los primeros años de la vida de nuestros niños. No es algo que podemos delegar a cualquiera. Moisés recibió principios, ¿sí?, de parte del Señor porque estuvo con su mamá, que era judía, y recibió instrucción, ¿sí?, del Señor. Es demasiado tarde cuando pensamos que a nuestros hijos le queremos dar instrucción de la palabra de Dios cuando ya son jóvenes. A ver, no todos tienen tal vez el destino o el propósito de haber nacido en un hogar cristiano, pero si tenés la bendición de tener un hogar cristiano y tenés hijos, y si hoy tenés hijos que estás instruyendo o nietos que estás instruyendo, hay que dedicarles tiempo y ofrecerles palabra del Señor. ¿Por qué? Porque dice la palabra, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. El libro de Deuteronomio, capítulo 6, el Señor a través de Moisés está diciéndole al pueblo, hay algo que le tienen que decir a sus hijos. Hay algo que tienen que inculcarles. Se lo van a grabar en la frente, le van a atar en la muñeca, se lo van a poner en los postes de la casa, lo van a hablar cuando vayan caminando, lo van a hablar cuando se acuesten, lo van a hablar en la mesa, antes de comer, todo el tiempo, y le van a decir, amen al Señor su Dios con todo el corazón, el alma, la mente, las fuerzas. Eso es importante. Ese es el valor irrevocable que tienen que transmitir los padres a los hijos, los abuelos a los nietos. No hay mayor valor. Y los primeros años de vida no son para delegarlos. Qué bueno que la mejor nodriza para los niños es la mamá. Principios que por ahí nos deja la palabra del Señor y a nosotros nos incomoda un poco, pero traen bendición. Traen bendición porque el Señor lo diseñó de esa manera. Quiero hacerte también preguntas con respecto a esto. ¿En qué estás
haciendo invertir el tiempo de tus hijos? Como abuelos, papás, hermanos mayores, ¿qué le transmitís como un valor irrevocable a los niños? ¿Le estamos enseñando a nuestros hijos o a los que vienen detrás la importancia de temer a Dios? ¿O qué temor estamos transmitiendo a los que vienen detrás? ¿Temor a la pérdida? ¿Temor a la escasez financiera? ¿Les estamos enseñando a depender del Señor? ¿Han escuchado los niños que están a tu alrededor, sea quien sea? Primos, sobrinitos, hijos, tal vez sos maestro. ¿Han escuchado de tus labios el Evangelio alguna vez? Nos compartía Jorge la semana pasada que se levantó un faraón que no conoció a José. Y el libro de Jueces nos muestra de que hubo una generación que se levantó y no conoció a Dios. Yo ponía el ejemplo esta mañana de que una vez escuché a un pastor y me impactó mucho el ejemplo y puso 3 sillas y decía que esta era la generación, la primer silla, era la generación que conoció y palpó los milagros del Señor en medio del desierto. Palpó los milagros, comió del pan, no se lo contaron, ¿sí? Comió la codorniz, vio la nube. Pudieron experimentar que su calzado no se desgastaba. Lo palparon, lo vivieron. Luego se levantó otra generación que se lo contaron. Yo no quiero ser de aquellos que solamente me lo cuenten. Quiero vivirlo. No puedo vivir de la historia de mis padres o mis abuelos. Quiero vivirlo, quiero palparlo, quiero ver el milagro. No nos podemos conformar con eso, porque si seguimos así, llegará un momento en donde una generación no va a conocer al Señor. Me acuerdo patente una escena de este pastor, porque había un púlpito parecido a esto, y comenzó el mensaje de la siguiente manera. Él agarró, se escondió detrás del púlpito y dijo: esto va a pasar dentro de 20 años. Vamos a comenzar con la alabanza, dijo. A mí me impactó, porque después dijo: vamos a escuchar la predicación. Hizo exactamente lo mismo. Tal vez vos decís: yo soy joven, o no sé, tengo 14 años. O soy un niño. Pero si nosotros no vivimos y palpamos a Dios y comemos de ese pan y no de migajas o de sentir el olor del pan, no te podés conformar con eso, porque llegará un momento en donde tal vez, no sé si tus hijos o tus nietos digan: ¿y quién es Jesús? Tal vez vos decís: a mí me pasó. ¿Cuál sería la solución? Empezar a transmitirlo hoy. No es tarde. Un hermano a la mañana me compartía un ejemplo que a él le pasó. Dice: mis abuelos y yo hablamos italiano. Y mi bisabuelo se lo transmitió a mi abuelo y hablaban en la casa ese idioma. Y el abuelo se lo pasó a él, pero a mí como no me gustaba y traté de no hablarlo en la casa. Y hoy mis hijos no entienden nada de italiano. En una generación falló la transmisión. Qué peligro, ¿no?
Que el Señor nos ayude porque no podemos relajarnos en esta tarea. Y nosotros somos responsables delante de Dios de esta misión. Mis intentos de ser juez, la próxima. Mis intentos de ser juez. ¿Me va siguiendo? ¡Qué bien! No pasan desapercibidos para Dios. Y vamos a entrar en el versículo 11. En aquellos días, dice, sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio, lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Acá lo que vemos en Moisés es un intento de ser juez. Es un intento de ser Dios. Es un intento de Él hacer justicia por su mano. Hay veces que esto está en nosotros. Y hay algo que vemos en Moisés y es que él tiene una perspectiva equivocada de la justicia. Y esto por ahí pasa en nosotros. Por ejemplo, podemos tener un concepto o una perspectiva a corto plazo. Esperar impacientemente, con mucha ansiedad, que Dios ponga mano dura, que Él haga algo, y al ver que no hace nada, nosotros meter mano. Y cuando nosotros hacemos justicia por nuestra mano, seguramente terminaremos dañando a otros y dañándonos también a nosotros mismos. Es una perspectiva equivocada de la justicia. Puede haber una perspectiva también equivocada, que es la perspectiva del placer o la prosperidad. Para que se entienda más este concepto, miren lo que dice el libro de Salmos 73. Este salmo lo escribió Asaf, un músico. Y él sacó en un momento su mirada de la alabanza y la adoración para concentrarse en las injusticias. Cosa que nunca debemos hacer. Miren lo que dice. Salmo 73, versículo 1. En verdad, cuán bueno es Dios con Israel, con los puros de corazón. Yo estuve a punto de caer y poco me faltó para que resbalara. Sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de esos malvados. Ellos no tienen ningún problema, su cuerpo está fuerte y saludable, libres están de los afanes de todos. No les afectan los infortunios humanos. Por eso lucen su orgullo como un collar y hacen gala de su violencia. Están que revientan de malicia y hasta se les ven sus malas intenciones, son burlones, hablan con doblez y arrogantes, oprimen y amenazan. Las injusticias pueden llevarnos a justificar nuestros pecados. Acá lo que está viendo Asaf son los actos injustos. ¿Cómo puede ser que prosperen los malvados? ¿Cómo puede ser que prosperen aquellos que hacen escarnio y se burlan? Esto es injusto. Entonces, mire lo que dice acá es mucho más peligroso. El versículo 11, en verdad, ¿de qué me sirve mantener mi corazón limpio y mis manos lavadas en inocencia? ¿De qué me sirve mantenerme puro? Si aparentemente los que son bendecidos son los que pecan, los que roban, los corruptos. Casi resbalo. Casi resbalo. En la mitad del Salmos, después lo puedes seguir leyendo, hasta que entré en su monte santo, en su presencia. No somos llamados a ser jueces. No somos llamados a calcular las injusticias.
sino a contemplar nuestra mirada en el Señor. Podés resbalar, podés caer y hacer justicia. Esta es un poco más profunda. Podemos tener una perspectiva religiosa o legalista con respecto a la justicia. ¿A qué me refiero? Pensar que somos buenos, que merecemos algo o que somos mejor que el resto. ¿Alguna vez pensaste que eras mejor que otro? Hay veces que esto se viene ahí a nuestro corazón. Qué bueno, Señor, que no soy como ellos. Cuidado, cuidado. Porque el merecimiento es diabólico. Es gracia. Nunca olvidemos que es gracia. Hay una frase que a mí me quedó marcada de una persona hace años atrás. Esta persona estaba muy enojada. Y yo le preguntaba por qué estaba tan enojada. Y me decía, porque merezco gracia. Merezco que me traten con gracia. ¡Qué contradicción! ¿Qué pasaría si Dios nos tratara en esta tarde como merecemos? Porque hay veces que decimos, es que yo merezco otra cosa, pero lo hablamos de humano a humano. Pero ¿qué pasaría si hoy Dios te tratara de acuerdo a lo que mereces? Si Dios te hubiera tratado en el momento que caíste de la forma en que merecemos. Dice la palabra que cada mañana se renuevan sus misericordias. ¿Por qué se renovarán sus misericordias? ¿Qué problema si no se renovara? ¿Qué pasaría si mañana no se renovara la cuota de misericordia de Dios? ¡Qué día terrible! Pero el Señor es bueno. Podemos caer en el riesgo de compararnos con otros en el día de la caída. Es decir, cuando alguien cayó en algún pecado tal vez, podés caer en el riesgo de compararte con esa persona y decir, ¿cómo va a caer en esto? Qué bueno que no soy así. No puedo comprender cómo hacen esto. Cuidado, cuidado. No vaya a ser que yo siendo heraldo venga a ser eliminado. Cuidado. Esto de ponernos en el papel de juez y tomar medidas nosotros en cosas que solamente le corresponden al Señor, como la vida de alguien. Porque Moisés tomó decisión sobre la vida de alguien. Hay que tener mucho cuidado. Más que cuidado, ser conscientes. No podemos mirarnos bajo el lente de la maldad de otros. Como aquellos hacen esto, yo soy mejor porque no hago eso. El síndrome del publicano y del fariseo. Cuidado. Esto es lo que hicieron los hermanos de José cuando se enteraron de que a Dina la habían violado. Bajo el justificativo de todo lo que le habían hecho a su hermana. Ellos robaron, ultrajaron, engañaron, mintieron, hicieron desastres. Y siempre bajo el justificativo de lo que le hicieron.
bajo el justificativo de lo que te han hecho, vos decís, es que esto comparado a aquello no es nada. Pero tenés que mirarte bajo el lente de Dios, no comparar tus acciones injustas con los demás. Me encanta lo que dice Romanos 3, versículo 9 al 12, dice: ¿a qué conclusión llegamos? Mira lo que dice. ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Y acá empieza a nombrar absolutos, Pablo. Así está escrito: no hay un solo justo, ni siquiera uno, ¿ves? Absolutos. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, aún se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Versículo 23. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Efesios 2. Por gracia son salvos. No es por ustedes. No nos engañemos. No nos pongamos en lugar de juez. Ya estoy terminando. Mis delitos y pecados no pasan desapercibidos para el Señor. Versículo 12 dice: entonces miró a todas partes y como vio que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Hay veces que pensamos que podemos esconder nuestros pecados de Dios. Hay veces que pensamos que podemos engañar al Señor y no nos engañemos. Dios no puede ser burlado. ¿Viste lo que leíamos al principio? Señor, tú me examinas, tú me conoces. Sabes cuándo me siento, cuándo me levanto. Sabes por dónde ando. Dice también: mis trajines y descanso los conoces. Mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a mi boca y vos ya sabés qué voy a decir. El libro de Hebreos va a decir: no hay nada creado en el mundo que se pueda esconder de Dios. Todo está desnudo y expuesto a su vista. Es a Él a quien tendremos que rendirle cuentas. Romanos 2:16. El mensaje que proclamo es que se acerca el día, y es que es verdad, se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno de nosotros. Se acerca el día. Nuestros pecados y delitos no podemos esconderlos de la vista del Señor. No hay manera. Y hay veces que escondemos nuestros delitos debajo de una capa de arena, y esa arena pueden ser tantas cosas. Puede ser una imagen, puede ser que la estés careteando, pero detrás de esa imagen hay un muerto. No te engañes, Dios ya lo ha visto. No importa cuánto perfume le pongas, no importa cómo te vistas, no importa cuánto inviertas en tu imagen. Si detrás de eso hay un muerto, Dios ya lo vio. No podemos esconder debajo de la arena del trabajo o del perfeccionismo, la excelencia. Qué bien que te ven todos. Capaz que sea una arena muy densa y estás escondiendo un muerto. Tal vez la arena que has usado para esconderlo puede ser el mismo servicio a Dios. Un ministerio. ¿Viste lo que dice la palabra Pablo a Timoteo? Apariencia de piedad. ¿Por qué? Porque detrás de esa piedad hay un muerto. Hay un muerto bajo la arena y Dios ya lo vio. Y tal vez estás gastando grandes esfuerzos en cubrirlo con arena. Pero quiero decirte que lo mejor que puede pasar es que se descubra.
Aunque para usted parezca triste, cuando se descubrió Moisés salió de Egipto. Libertad. Mis huidas, en penúltimo lugar, no pasan desapercibidas para Dios. ¿Qué hizo Moisés? Huyó. El Salmo 56:8, resáltalo porque es tan bonito. Tú llevas la cuenta de mis huidas. Tú has puesto mis lágrimas en tu redoma, más bien las has anotado en tu libro. No importa cuánto te alejes, ni cuánta distancia tomes de Dios, donde estés el Señor te va a alcanzar. Aun si subiera a los cielos o voy a la profundidad del abismo, ahí me alcanzaría el Espíritu del Señor. Me encanta porque dice que nuestras huidas el Señor las viene contando. Y cada uno de nosotros sabe de qué manera escapa de las situaciones. ¿Cuál es tu vía de escape? ¿Será el alcohol? El Señor ha contado cuántas veces escapaste a través del alcohol. ¿Serán las drogas? Es que es mi vía de escape. El Señor las viene contando. Tiene contadas todas tus huidas. ¿Será una relación? Hay veces que nosotros venimos escapando de algo, de un temor, de un algo, y nuestra manera de huir son las relaciones. Dependencia. El Señor dice, yo vengo contando cuántas veces venís huyendo de relación tras relación. 5 maridos has tenido. Los tenía contados. Y el que ahora tenés bueno, lo vengo contando. Llevo la cuenta de tus huidas, de tus relaciones. Sé el nombre de cada una de tus huidas. Le puedo poner nombre. ¿Cuál es tu vía de escape? El Señor las viene contando. El Señor le dijo a Agar, ¿de dónde venís? ¿Y a dónde vas? Si nosotros no dejamos de huir, va a llegar un momento que nos vamos a encontrar tan lejos. ¿Qué es lo mejor que podés hacer cuando estás huyendo de algo? Lo mejor que puede pasar es que el Señor te encuentre. Capaz que estás en esta noche aquí y estás huyendo. Y el Señor hoy te dice, querido, querida, ¿de dónde venís? ¿A dónde vas? ¿Vas a seguir así? Agar se encontró con el viviente que la veía permanentemente y volvió. En último lugar, hemos hablado de tantas cosas que no pasan desapercibidas para el Señor. Pero quisiera tocar en último lugar que mi clamor y desesperación no pasan desapercibidas para Dios. Mira lo que dice el versículo 23. Con esto terminamos. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac
y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Nuestro clamor y desesperación en medio del sufrimiento tampoco pasan desapercibidas para Dios. Quisiera destinar estos 3 minutos para volver a este versículo. Tú has puesto mis lágrimas en tu redoma. Las has anotado en tu libro. Qué hermoso cuadro, ¿no? Este es Dios. La redoma es una vasija. Y dice, así como te he contado todas las veces que huís, colecciono tus lágrimas. Las tengo guardadas, a cada una de ellas. Silencio de Dios en medio del dolor no es ausencia de Dios. Jamás. Es una verdad que debemos apropiarnos en esta tarde. El Señor Jesús pasó por el dolor más intenso que pueda vivir alguien. Y Él nos deja ejemplo para que sigamos sus pisadas de cómo debe pasarse el sufrimiento. ¿Estás pasando o has pasado o pasarás sufrimientos? Y quiero terminar con el Salmos 22 porque ¿sabes que en medio del dolor y el sufrimiento nosotros tendemos a que el sentimiento y la emoción vayan por sobre las convicciones? Y esto no puede pasarnos. Porque Jesús, totalmente hombre, en medio del peor sufrimiento, tenía sentimientos muy fuertes con respecto al sufrimiento. Pero sus sentimientos no estaban por sobre su convicción, porque en los tiempos de sufrimiento, si no te aferras al Señor y si no entendés de que para Él no pasan desapercibidos, podés caer en el derrotismo, en la falta de esperanza. Pero el Señor dice, no pasan desapercibidos. Tengo tus lágrimas en una vasija. Míralo cómo pasa los sufrimientos Jesús, vos los tendrías que pasar igual. Dios mío, ¿ves? Como el clamor de Israel. ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? De las palabras de mi clamor. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. ¿Te ha pasado esto? A mí sí me ha pasado. Y sentir distancia y sentir falta de respuesta. Pero el sentimiento no tiene que ser más fuerte que la convicción, porque inmediatamente me encanta lo que dice la convicción. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Por sobre el sentimiento del dolor se levanta una convicción tan profunda de fe, de la fidelidad de Dios, de confiar en Él pese a las circunstancias adversas, de entender de que no se trata de cuánto siento la presencia de Dios, sino entender que Él está, porque prometió estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. No se trata de cuánto lo sientas. Son convicciones que se tienen que levantar en medio de la nube del dolor. Y en último lugar, el silencio en medio del desprecio, del rechazo de las personas por hacer lo correcto, no es ausencia del Señor. Cuando estés pasando por una situación de rechazo, de burla, de escarnio por hacer lo correcto y no sientas la voz de Dios, no te confundas, no está ausente. No está ausente. El Señor se sintió así. Versículo 6, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, despreciado.
Los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza. Que se encomendó a Dios, líbrele Él. ¿Te has sentido alguna vez despreciado así? Como que el evangelio y predicarlo es de débiles, es poco, es de tontos. Como que hacer la voluntad de Dios no tiene sentido, como que remar contra la corriente no tiene sentido. El Señor, por hacer la voluntad de Dios, recibe desprecio, oprobio. Pero en medio de ese sentimiento también inmediatamente se levanta una convicción. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado. El que te sacó del vientre de tu madre es el Señor. El que te ha acompañado desde antes de que nacieras y permitió todo hasta el día de hoy ha sido el Señor. El que te ha guardado con su presencia, con sus ángeles, ha sido el Señor. Siempre fue el Señor. Siempre. Esto no lo vas a encontrar en la Biblia. Me extiendo 2 minutos más, pero mira qué lindo. No lo vas a encontrar. No lo busques, pues no está. La tradición judía es muy rica con respecto a Moisés. Y cuentan que un día lo tenía Faraón a Moisés alzado. Y Moisés agarró la corona de Faraón y la tiró. Y los magos inmediatamente lo aconsejaron: esto es un augurio. Este niño quiere la corona de Egipto. Hay que probarlo. Entonces dice que le pusieron una perla preciosa y unas brasas. Y el niño fue caminando a agarrar la perla preciosa, ¿no? Y dice la tradición judía, nuevamente te digo, no lo busques porque no está, que los ángeles agarraron la mano de Moisés y la llevaron a las brasas. Tocó las brasas, se quemó, la metió a su boca, se quemó la lengua y quedó tartamudo. No sé si es así. Pero en toda la historia de Moisés, la tradición judía comenta de cómo fue cuidado. Siempre. ¿Has sentido el cuidado de Dios? ¿Te das cuenta de que nada pasa desapercibido? Si vos vivís con esta convicción de que Dios está presente y está al lado tuyo ahora, y que quien te habla en esta noche no soy yo, es Dios, puedes levantar una oración y decirle: ¿cuánto me amás, Señor? Gracias. Qué inconsciente que he sido pensar de que hasta aquí caminé solo. Siempre fue tu mano, Señor. Y tal vez puedas amigarte con tu realidad hoy y levantes una oración diciendo: Señor, gracias por mis padres, Señor. Gracias. Señor, gracias por mi crianza. Dejo de estar enojado con esto. Gracias, mi Señor. Señor, gracias por los sufrimientos y las pruebas, porque me han permitido hoy escucharte, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque nada ha pasado desapercibido y todo estaba en tu control. Y el Señor, hoy mismo, aún esas lágrimas que estás derramando, las seca, las enjuga y las tiene en su redoma. Quiero invitarte a que inclines tu rostro y vamos a ir al Señor en oración. Nada escapa de Dios. Dios siempre está.
Dios está presente, involucrado en nuestras vidas, aunque parezca que no nos oye. El tiempo en que Dios actúa es perfecto. Aun cuando parezca estar atrasado. Y por razones que no se pueden explicar, los seres humanos somos increíblemente valiosos y amados por Dios. Nada escapa de su control. Yo te invito